Hola, bienvenidas, bienvenidos en este vídeo sobre consejos para empezar con radiestesia. Si ustedes por primera vez están interesadas en entrar en el mundo de la radiestesia, les voy a explicar unos consejos, les voy a explicar cómo pueden empezar en este vídeo. Quédense hasta el final para saber todos los tips de ayuda y consejos para empezar en radiestesia. Saben que radiestesia es una ciencia que estudia las energías, nada que ver con el esoterismo, nada que ver con magia, con otros tipos de ciencias ocultas, nada que ver, nada que ver. Radiestesia es una ciencia de energía que podemos percibir. Todos los seres humanos, en mayor o en menor medida, podemos percibir la radiestesia para encontrar objetivos. Radiestesia viene del latín radium, es una palabra compuesta por el latín radium, que significa radiación, y anestesias del griego, que significa percepción, percepción de la radiación. Todos los seres humanos tenemos estas capacidades, esta facultad, en mayor o en menor medida, de encontrar objetivos, como lo más común es ir a buscar agua, como Zaurí. Zaurí es la persona que tiene esa capacidad para encontrar agua mediante péndulos, aquí pueden ver un péndulo, mediante varilla de Zaurí. Bien, aquí pueden ver una varilla de Zaurí de cobre, en este caso es cobre puro. Esta es una varilla de Zaurí completamente de cobre. Es un juego de dos y es una varilla que precisa bastante, afina mucho en las mediciones. Es muy bueno. Este tipo de varillas así de cobre son buenas, también las otras, porque hay que entender que cuando utilizamos estas herramientas, quien tiene esta energía para encontrar este objetivo, por ejemplo el agua, no van por sí solas las varillas. Las varillas, por mucho que prospectemos, perdón, por mucho que prospectemos, no vamos a realizar ninguna búsqueda con éxito. ¿Por qué? Porque con las varillas solas, por sí solas, sin nuestra conexión, es un fracaso. Es decir, a la hora de encontrar agua, por ejemplo, si nosotros vamos sin pensar, sin concentrarnos, vamos con la varilla así, aleatoriamente, por toda la finca a prospectar, no vamos a encontrar nada. Esto por sí solo no hace nada. Muchas leyendas urbanas creen que las varillas en sí, con las varillas, basta para encontrar un, un objetivo. Y no es así, no es así. Hay que concentrarse siempre, previamente, en el objetivo que queremos buscar. Cuando ya lo hacen cada día, les sale solo prácticamente. Incluso pueden llegar a detectar grandes caudales de agua sin necesidad de instrumentos, solo con el cuerpo. Pero esto es a base de mucha práctica. Cuanto más años de práctica lleven, mejor desarrollada tendréis esta capacidad, esta facultad para encontrar objetivos. Bien, cuando trabajamos en radiestesia, podemos empezar, por ejemplo, con unas varillas, en este caso retráctiles. Son muy cómodas para llevar, no ocupan lugar, se pueden, como pueden ustedes ver, se pueden son retráctiles, se pueden estirar, se pueden encoger y le damos el giro de 90 grados para hacer la prospección. La varilla va por sí sola, tiene un giro de una vuelta entera y el agarre de la varilla cuando vamos a empezar por primera vez puede ser así o puede ser así, no importa, no importa. Podemos prospectar así
podemos prospectar así, el resultado será el mismo. Bien, esto es una cosa importante que me preguntan muchas veces. Si se agarran así las varillas o se agarran así, agarren las varillas como a ustedes les vaya mejor, como se sientan más cómodos con estas varillas y puedan sentirse mejor a la hora de prospectar. Este tipo de metal es uno, tenemos otro tipo de metal. Este normalmente cuando las adquiréis van en juegos de 2. Existe otro tipo de metal que es una aleación de cobre con metales, que es esta de aquí. Esta otra, bien, también retráctil, que se puede abrir y cerrar tranquilamente y fácil de llevar en un bolsillo, fácil de llevar a todos los lugares. Bien. Hemos dicho que también podemos trabajar con péndulo. Con el péndulo también podemos alcanzar objetivos que estamos buscando. Líneas telúricas, en geobiología, agua, minerales y demás objetivos que se nos ocurran. A la hora de prospectar por primera vez, hay una clave, sobre todo la autoconfianza en lo que estamos buscando. Si ustedes por primera vez van a prospectar un terreno, una finca, su jardín de casa, el interior de su finca, de su piso, están ustedes en su piso o departamento, como dicen en muchos países de Latinoamérica, departamento o piso. Cuando ustedes prospectan para saber si en el subsuelo hay agua, aunque ustedes estén en el ático, el último piso del bloque, lo van a saber igual. Les va a marcar igualmente que el agua esté, aunque esté a 200 metros de profundidad. Esta energía la van a percibir igual. Cuando ustedes por primera vez agarren y empuñen una varilla, tienen que pensar en lo que están buscando. Sí o sí, esto es clave. Autoconfianza en que va a encontrar el objetivo que van a buscar y, sobre todo, pensar dentro en lo que están buscando. Si en nuestro caso es agua, vamos a avanzar con la varilla en esta posición frontal hasta que se nos cierre. El cierre hacia el pecho significa llegar al objetivo. Hay gente que se le abre así, hay gente que se le cierra en el pecho en esta dirección y otras personas tenemos el código en esta dirección. Cada persona tiene su código establecido personal, interiorizado, ¿bien? Es muy importante a la hora de hacer una pregunta, el sí o el no en la varilla, si es, por ejemplo, agua potable, si es agua que se pueda beber. Le hacemos la pregunta, ¿se puede beber el agua? Sí o no. Si es sí, hacia el pecho, si es no, hacia el exterior. Esta conexión existe, esta conexión es real, esta conexión la pueden percibir, la pueden encontrar y es un medio para que ustedes avancen en radiestesia. Cuando ustedes tengan un nivel más avanzado en radiestesia, se van a sorprender de la cantidad de objetivos y cosas en el día a día, incluso, porque no saben dónde han dejado unas llaves. En la casa, ostras, ¿dónde he dejado las llaves? Agarran ustedes la varilla, piensen en las llaves, la varilla les va a indicar la dirección de dónde están las llaves. Esto es radiestesia, es subconsciente. Esto es una cosa que sucede, ¿por qué? Porque en nuestro subconsciente tenemos una conexión con el objetivo que estamos buscando y lo canalizamos a través de este instrumento. Así que le vamos a preguntar a la varilla, ¿dónde están las llaves del coche que no las encuentro aquí en la casa? La varilla les va a señalizar exactamente el lugar donde están las llaves. ¿Por qué? Porque es un proceso de conexión. Hemos pensado en las llaves y esta varilla nos canaliza esta energía para saber dónde están las llaves. Esto es verídico, es cierto y lo pueden hacer las pruebas. Esto ya en un nivel más avanzado en la radiestesia. Entre otros objetivos, líneas telúricas. Ustedes, por ejemplo, tienen problemas de insomnio, no pueden dormir, causa
efecto muchas veces en geobiología por los cruces geopáticos, es decir, tienen ustedes un cruce de línea telúrica que se cruza justo donde ustedes están durmiendo, reposando la cabeza. En el cojín, ustedes donde duermen, tienen un cruce geopático. Por ese motivo, muchas veces es el insomnio y la causa de enfermedades. Para evitar esto es analizar con el péndulo, da igual, con el péndulo, con la varilla, con el instrumento que a ustedes les vaya mejor. Van a analizar, van a encontrar las líneas telúricas y van a saber mover la cama del lugar. Un palmo, 2 palmos más a la derecha, más a la izquierda y salvan esta geopatía. Ustedes salvarán, dormirán mejor y salvarán esta geopatía. Para todos los interesados, ya saben que hago cursos para personas interesadas en saber cómo localizar agua, cómo encontrar líneas telúricas, y que para realizar estos cursos se pueden apuntar en el correo electrónico que tengo en el canal. El correo electrónico que tengo en el canal lo pueden ver a través de una computadora, porque desde el móvil, desde el celular, no lo van a poder ver. Solamente desde PC, desde computadoras, desde el ordenador personal. Bien. La tablet o el portátil. De todos modos, en la descripción os dejaré un correo electrónico para las personas interesadas en hacer curso básico de encontrar líneas telúricas, de encontrar agua, pues pueden concertar conmigo un curso. Bien, dicho esto, hemos dicho que la clave para encontrar agua es la autoconfianza primero, y después el objetivo a pensar. Bien, si es agua no corriente, agua no corriente. Si son venas de agua corriente, venas de agua corriente. Es decir, vamos a pensar en lo que estamos buscando. Y herramientas que les aconsejo para empezar, estas retráctiles pueden valer. Estas retráctiles, así, en comercios especializados, pueden encontrar varillas de Zauri, de radiestesia, y en otros comercios que no son especializados, que tienen la venta online, también existen, con unas calidades diferentes, pero mi consejo es siempre que vayan a un comercio especializado. En el tema de la radiestesia, ¿qué podemos encontrar en radiestesia? Podemos encontrar agua, podemos encontrar minerales, podemos encontrar líneas telúricas y todo lo que se nos pueda ocurrir. Ir desarrollando. De primeras no van a ustedes a percibir, no es lo mismo llevar 10 años en radiestesia que llevar un día. No es lo mismo, les va a costar, no es fácil, pero sí que van a notar la energía en mayor o menor medida. Personas que no han tocado nunca una varilla de Zauri se ponen a prospectar y es increíble la capacidad energética que tienen. Se asombrarían ustedes mismos si les sale 100% el primer día. Así que bueno, es base de práctica, 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 práctica. Pues bueno, les animo a que practiquen, a que entiendan lo que es la radiestesia, que no es místico, que no es esotérico, que no es mágico, que es real, que son energías que podemos percibir con estos instrumentos, que todo ser humano lleva en el subconsciente. En mayor o en menor medida podemos desarrollar esta facultad en radiestesia. Bien, pues bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Pueden dejar en comentarios si tienen alguna duda, alguna pregunta, si necesitan saber algo, si quieren aportar alguna información, algún comentario. Es un canal abierto a todo el mundo puede comentar, todo el mundo puede explicar lo que considere necesario. Y bueno, pues ya saben, si quieren hacer cursos también a nivel personal, es decir, presencial, pueden
pueden inscribirse en el correo del canal, ¿de acuerdo? En el correo del canal y concertar pues un curso presencial práctico. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les sea de utilidad la radiestesia, que se interesen por ello, que es una ciencia muy desconocida y muy práctica en nuestro día a día y bien. Desearles que sean muy felices y muchas gracias.